Muy buenos días. Los saluda Shelman Samaniego, supervisor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Estaré a cargo de la moderación del webinar El futuro de la movilidad urbana del Diplomado en Movilidad Urbana organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Aprovecho para mencionar que el webinar se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y del diario Gestión. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta mañana será contar con la exposición del doctor Francesc Robusté y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar El futuro de la movilidad urbana a cargo de Francesc Robusté, a quien tengo el gusto de presentar. Mencionarles también que en esta ocasión vamos a contar con la participación de los profesores Jaume Barceló y Olet Orson, quienes nos comentarán acerca del diplomado. El profesor Francesc Robusté es titular de Transporte en la Universidad Politécnica de Cataluña, director del Diplomado en Movilidad Urbana de la Universidad Continental, en Ingeniería Máster de Science and Investigation Operativa y Master of Engineering en Transporte por la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, doctor. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Esto dice que va a limitar la función de otras personas. Le digo que sí. Muy bien. Díganme si se ve bien la presentación. Sí, por el momento sí. Muy bien. Pues vamos a por ello. Vamos a hablar un poco sobre el futuro de la movilidad urbana y por qué creemos que este es uno de los campos que va a tener, valga la redundancia, más futuro. Es un campo donde confluyen muchas, digamos, conocimientos. La ciudad es un nodo donde desde el punto de vista ingenieril pues tiene unos condicionantes, pero también desde el punto de vista sociológico, económico e incluso psicológico y naturalmente legal. Nos preguntamos si el futuro van a ser coches voladores, que ya existen, por cierto. Vamos a tener ciudades así futuristas como la que se muestra aquí, o simplemente vamos a incrementar la conectividad, pero los datos van a ayudar, pero no sustituir al 100% lo que es el superar el tiempo y la distancia física. Bueno, lo cierto es que desde hace pocos años estamos en el siglo de las ciudades, por primera vez en la historia de la humanidad. Hay más personas viviendo en ciudades que personas viviendo en el campo y parece que esta tendencia pues, va a continuar. Las personas quieren, desean buscar un progreso y un bienestar y una calidad de vida en las ciudades. Las ciudades se tensionan, no solo desde el punto de vista más primario de energía, agua, etcétera, transporte, sino de todo tipo. Tensiones de todo tipo. Aquí tienen algunas, el mundo de las ciudades. Aquí tienen algunas representaciones de ciudades. Alguna de estas dibujos es un poco antiguo, pero actualizarlo no cambiaría mucho, ¿no? Son ciudades mayores del mundo y observen el protagonismo que tienen, cómo esto se puede representar incluso de formas distintas. E incluso algunas que nos crean un poco de inquietud, ¿no? de cómo se contempla el mundo en cuanto lo representamos de otra manera, ¿no? En cuanto ponemos a las poblaciones y luego el resto del territorio queda como un cráter ahí absorbido, ¿no? Pero además, no solo el futuro está en las ciudades, sino que queremos ciudades y nos gustan ciudades icónicas, ¿no? Lo que antes era un pequeño monumento,
en una avenida, ahora los monumentos son los edificios o los entornos de las ciudades, ¿no? Esto lo estábamos comentando ahora cuando estábamos charlando con el profesor Jaume Barceló. Yo hace mucho tiempo que digo que el territorio, obviamente que tiene componentes biológicas, ecológicas, etcétera, nosotros nos vamos, cuando hablamos de movilidad, nos referimos al territorio económico, donde hay gradientes, ¿no? Gradientes que generan flujos de personas y de mercancías. Yo desde hace mucho tiempo pongo este símil de la teoría de la relatividad, que en cuanto tenemos una masa, la masa distorsiona el continuo espacio-tiempo y luego hace que esta distorsión es como una especie de un valle que va a atraer otras masas cercanas, ¿no? Y esto una vez me dediqué con un estudiante de maestría a hacerlo y descritizamos, tienen un rectángulo, esto es una ciudad circular, hay unas autopistas, las autopistas tienen entradas pero no continuas, sino discretas. A mayor altura, menor accesibilidad, ¿eh? Cuanto más bajo es la orografía, mayor accesibilidad. La ciudad tiene mayor accesibilidad, el círculo este. Bueno, pues observen cómo la autopista, con sus entradas, deforma, en criterio de accesibilidad, el territorio económico, ¿no? Si ahora tiráramos agua, pues el agua iría a parar a estas que son las rampas de entrada de la autopista y a la ciudad. Y la autopista confluiría el agua a la ciudad. Esto lo hicimos con elementos finitos, y luego hay que resolver un problema de optimización, que de esto es experto el profesor Barceló, que el problema de asignación de tráfico, y esto lo resolvimos con algoritmos genéticos. Esta también me gusta mucho, el mundo donde la distancia es proporcional al costo. Si su país es mayor que lo que es en realidad, aquí tenemos la realidad y aquí se ve también donde hay población y donde hay una geografía difícil, orografía, montañas o selva. Si el país, repito, es mayor que en realidad, quiere decir que cuesta mucho superar la distancia en ese país. Cuando el país es más pequeño, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá o Europa Occidental, más pequeño que la realidad, quiere decir que es muy eficiente en cuanto a costes. Este también me gusta, que es una distorsión de una parte de Europa, que esto es España, Francia, Italia y el Reino Unido, cómo se distorsiona si tuviéramos una red de alta velocidad. Concepto de integración. Si tenemos segregación espacial y queremos interaccionar entre estas zonas, el típico zoning de otras épocas, el urbanismo basado en zoning, la interacción implica estos segmentos, y estos segmentos son proporcionales al transporte, al coste del transporte. Por tanto, esta estructura es muy costosa en movilidad. Mucho mejor la integración. Barrios que son autosuficientes, excepto por algunas cosas de jerarquía superior, obviamente, ¿no? La policentralidad, esto ya fue estudiado hace un siglo por los geógrafos alemanes, especialmente Walter Christoller, pero hay muchos más, Losch, von Thunen, etc. Esto, permítanme, es buscando cosas por internet encontré esto, no sé si es verdad, como desconozco, he estado un par de veces en Lima, pero desconozco. Pero recientemente acabo de dirigir una tesis doctoral de Marcos Medina, donde estudiamos esto, la policentralidad aplicada a Santiago de Chile. Bueno, un sistema de transporte es muy sencillo y complejo a la vez. Sencillo porque consta de 4 elementos, básicamente, un elemento motor que transforma cierta energía en movimiento, normalmente de ruedas, pero no siempre es así. Puede ser hélices o puede ser en aviación por otros efectos, que tira de un contenedor, que es lo que queremos transportar, a lo largo de una vía, especialmente explícita en transporte terrestre, una vía ferroviaria, una ferrovía o una carretera, y un mecanismo de control. ¿Por qué? Porque no estamos solos y porque hay otros vehículos y porque hay otros elementos
que pueden correr peligro, ¿no?, en función de la velocidad. Bueno, la verdad es que cada modo de transporte tiene su idoneidad y cada ingeniería en la movilidad, cada ingeniería tiene su papel. La ingeniería civil tiene un papel más estratégico, las infraestructuras. Esto entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, pues esto es lo más importante, eso es lo primero, porque tener vehículos sin tener la calzada, pues de poco sirve, a no ser que vuelen, ¿no?, y a no ser que sean transporte marítimo, donde también la importancia del puerto era fundamental y las obras de abrigo era fundamental. Luego hay otra etapa, es la etapa de la ingeniería industrial, los vehículos, las energías, etcétera, ¿no? Y últimamente, pero que inicialmente también se hacía de otras maneras, pero últimamente con la tecnología pues se ha promocionado muchísimo, son la etapa operativa. Podemos optimizar lo que tenemos información en tiempo real, tenemos un tracking, sabemos dónde estamos y todo esto pues nos da mucho margen de maniobra. Esto en el tiempo, podríamos decir que en un país más desarrollado está más a la derecha en el tiempo, tiene bastante margen de gestión operativa, algo menos de temas tácticos, de nuevos vehículos, nuevas energías, etcétera, y poquito ya de elementos estratégicos infraestructurales, ¿no? Un país en vías de desarrollo está un poco más a la izquierda, más hacia el origen de los tiempos, y por tanto tiene mucho margen de maniobra en elementos infraestructurales, también en elementos de los vehículos, y allí no es tan importante, aunque ya digo que también hoy en día ya se mezclan todas las cosas y encontramos situaciones donde están a un nivel estratégico, ¿no?, de no tener agua corriente y no tener tal, y en cambio tienen internet. Y aquí he puesto esta figurita de los romanos, cómo construyen las calzadas, los grandes ingenieros civiles, y prácticamente lo seguimos haciendo así hoy en día. La diferencia es que mejor la capa superficial, la capa de rodadura que ellos ponían piedras planas, pues ahora ponemos una capa de pavimento bituminoso, ¿no? Pero el resto es lo mismo, la base, la subbase, etcétera. Lo único que ellos lo decían en latín y los trabajadores pues eran esclavos y ahora pues son máquinas en general y personas asalariadas. Cada modo tiene su idoneidad y no hay un espectro continuo. Este era un tal Buladón, Gabriel Buladón, del año 67, y quería ver si había un espectro continuo tecnológico y no lo hay. No hay un espectro continuo, pero sí que cada modo, pues si tenemos que evacuar un estadio, por ejemplo, a muchas personas por unidad de tiempo, lo mejor es que vayan caminando. Claro que van lentas, van a 5 kilómetros por hora, pero en esa evacuación, en esos primeros centenares de metros, eso es lo mejor. No intentemos poner ni metros ni nada, porque todo esto no va a tener tanta capacidad como evacuarlo caminando, etcétera, ¿no? Pero claro, luego la distancia y la velocidad y el tiempo pues gobiernan. Entonces pues ya vemos que para distancias pues más o menos cortas tenemos la carretera, pero a distancias más largas conviene utilizar el ferrocarril y a distancias mucho más largas el transporte marítimo. Esta gráfica, Ole, te acordarás de esta gráfica, y la hicimos con Ole Thorson, pero hace años. Yo creo que tenía pelo, hace años, debe ser más de 20 y pico de años, para la Organización Mundial de la Salud, un pequeño librito sobre caminar y la bicicleta en la ciudad. Y esta gráfica es ahí. Ya digo, son gráficas antiguas, pero no habrá variado mucho, ¿no? Esto. El modo más eficiente energéticamente, y la eficiencia se mide en energía gastada por persona kilómetro, que es la unidad de movilidad, las personas multiplicadas por los kilómetros, por la distancia, o los vehículos kilómetros, o las toneladas kilómetro. El modo más eficiente es la bicicleta, más que el caminar. ¿Por qué? Porque el caminar es muy lento. Y en cambio con la bicicleta, la energía que gastamos es la menor y superamos la distancia con una cierta velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora, y al caminar pues vamos a 5. Y ya no decimos esta imagen, que esto es de Estrasburgo, cuando pidieron, la primera vez que se hizo, luego se ha hecho en muchas otras ciudades, incluso en nuestra ciudad, en Barcelona, demostrar cómo
digamos, de poco eficientes son los vehículos particulares, los carros, con una ocupación de 1,1 en hora punta, 1,3 de promedio personas por vehículo. ¿Cuánto espacio ocupan para llevar lo que llevaríamos en 3 autobuses o en un solo tranvía? Temas de psicología. Aquí la gráfica esta, que esto es de un anuncio de algo, me parece que de un licor, pero digo, hombre, estupendo, ¿eh? Los empujadores en el metro de Tokio. Aquí esta señorita que se lo mira dice, no sé, no lo veo claro. Bueno, que sepáis, si sois ingenieros, pues esto es muy fácil de entender. Estos coches, que se llaman coches, aunque sea metro, no están pensados para tanta densidad de gente. De hecho, si lo hubiéramos pensado para tanta densidad de gente, lo que hay que hacer es no hacer puertas, que todo el lateral sea abatible y que no haya gente sentada, excepto 4 asientos para personas así de movilidad reducida. Pero esto no está pensado para esto. Pero, en cambio, las densidades que tienen son enormes. Entonces, ¿qué pasa? Que estos empujan no para machacarlos, es porque en el centro, por aquí, hay menos densidad. Pero nadie quiere ir ahí. ¿Por qué? Porque se crea, si vas allí, no sabes si podrás bajar en tu estación, porque se crea un efecto arco y la gente pues no quiere, dice que no, empuja, pero yo, porque me bajo de aquí 5 estaciones y quiero salir. Bueno, temas de el coche, el carro, el Smart, pequeñito, eléctrico, para 2 personas. He dicho que la ocupación era baja, de promedio 1,3, por tanto tiene sentido perfectamente, excepto cuando vayamos con más una familia o amigos, etcétera, pero la probabilidad es pequeña. El carro eléctrico pequeño, urbano de ciudad, he puesto acierto, el carro que quiere ser moto, y la moto BMW C1, la moto que quiere ser carro. La moto, pero para no llevar el casco, tiene que estar cubierta de forma rígida y además con 2 cinturones de seguridad cruzados. He puesto, no es que sea un error, simplemente que es un concepto que es con poca penetración, poco cuota de mercado, ¿no? Yo creo que con este vehículo pues están perdiendo dinero la BMW, y la prueba es que no se han duplicado, no se ha reproducido este concepto en ninguna otra marca, ¿no? Temas psicológicos también. El BRT, Bus Rapid Transit System, un autobús de altas prestaciones, le ponen su aerodinamismo y le tapan las llantas para que parezca un tranvía Light Rail Transit. Aquí podríamos hablar mucho tiempo, pero todo esto tienen, para mí, errores de diverso tipo. Pero ya digo que no tengo tiempo para explayarme en todo esto. Desde los vehículos así de car sharing, pero sin que los podemos coger donde queramos. Free floating, ¿no? Free floating, los carriles para vehículos de alta ocupación. En España esto es la Nacional 6. Digo cómo se han implantado, no quiero decir que el concepto sea un error, ¿no? El pequeño cochecito, esto es un Renault Twizy, que no es un carro, los ingenieros mecánicos le llaman cuadriciclo, una bicicleta hecha de cartón y pintada con pintura impermeable, pero esto, la única ventaja que tenía es que era muy barata, que costaba 50 euros. Pero ya se ve que los materiales, pues no, esto no vamos a ir a ninguna parte, ¿no? Aunque aguante una persona, etcétera, etcétera. Esto, incluso el Segway Human Transporter, que es un patinete eléctrico, pero le pusieron, en vez de las ruedas delante y una detrás y pequeñas, ruedas grandes en paralelo y con giróscopos que detectan el movimiento. Bueno, algo que puede ir bastante rápido, hasta 40 kilómetros por hora, muy poco maniobrable. Tenemos el centro de gravedad que pasa por el eje de las 2 ruedas. Para frenar hay que tirarse para atrás para crear un momento, y la aceleración pues también algo muy poco maniobrable, muy vulnerable y que puede alcanzar velocidades notables, ¿no? No sabemos dónde ponerlo.
Lo único que se me ocurre es ampliar los carriles bicicleta, las ciclovías, más anchas para que, además de las bicicletas, pasen estos vehículos de movilidad personal. Promiscuidad y convergencia. Digo esta palabra para que los alumnos presten atención, pero no, hablamos de movilidad. Entonces los conceptos tampoco son tantos. Hay mucha promiscuidad, muchos vehículos, pero al final el concepto es el mismo, ¿no? El carro pequeñito, urbano, 3 o 4 ruedas, en general 4, pero esto para mí es lo mismo, el tilting cars o una motocicleta de 3 ruedas, o para mí todo es lo mismo, con su diversidad y en el futuro eléctricos todos, ¿no? Naturalmente. La motocicleta eléctrica en el futuro, y para mí todo esto es lo mismo, todos los vehículos de movilidad personal es lo mismo, van con un motor eléctrico. Las bicicletas, que pueden ser convencionales o eléctricas, y aquí la diferencia un poco de la motocicleta y todos sus vehículos de movilidad personal, porque tienen filosofía diferente, aparte de prestaciones, ¿no? Velocidades más bajas, pero filosofía diferente del conductor. Digo que los cromosomas son diferentes. Los autobuses, una gran tipología desde el microbús de barrio o el autobús convencional, autobuses turísticos o con propósitos particulares, incluso el taxi es parte, taxi compartido, con pooling, carpooling, que ya existe en muchas ciudades en vías de desarrollo. Yo me lo he encontrado, pero también desarrolladas. En Washington, en Estados Unidos, pues te preguntan si pueden entrar otra persona y es un win-win. Si tú aceptas, pues tú no pagas tu tarifa 100%, el otro tampoco, y el taxista pues gana más que llevando a una sola persona, ¿no? El extremo son los BRTs, Bus Rapid Transit Systems. Aquí tenemos uno de la ciudad de Barcelona, biarticulado, que ya tiene una alta capacidad, parecida a la de un tranvía ya, un Light Rail Transit. Estos son sistemas ferroviarios que naturalmente van desde el tranvía, que es el ligero, hasta trenes de cercanías que les llamamos o metros, ¿no? Y aquí digo que tampoco esto va a confluir el BRT con el LRT, creo yo, porque hay diferentes, al menos yo no lo veré, diferentes cromosomas de la industria. Son dos industrias distintas, ferroviaria y de autobuses, y digamos no colaboran excesivamente. Movilidad urbana smart. Tenemos sensores, tenemos cámaras hoy en día, tenemos localización de tracking de vehículos, la nuestra. Podemos gestionar la flota del sistema de transporte para adaptarnos o conformar una demanda que es continua, es una variable continua. Nosotros, en general, la oferta es discreta. Podemos poner un autobús, 2 autobuses, etcétera, una frecuencia, un carril, 2 carriles, pero no 1,2 carriles. Para jugar con esta continuidad de las variables hay que jugar con el tiempo o pues con carriles multiuso, por ejemplo esto. Ahora utilizamos 2 carriles de la derecha para entrar y este no, este es para salir. Pero esto lo voy cambiando, etcétera. Por tanto, tenemos ya muchas posibilidades, podemos definir límites de velocidad variables, etcétera. Tenemos ya muchas posibilidades, la tecnología nos permite muchas posibilidades para gestionar nuestro sistema de transporte. Pero hay unos principios que hay que conocer de microeconomía, por eso habrá una asignatura sobre microeconomía del transporte, porque al final he dicho que estábamos hablando de territorios económicos, donde hablamos de costes totales, medios, marginales, y cuán distintos son los costes medios del vehículo privado con los del transporte público, que a la larga, o sea, a la corta decrecen, a la larga volverían a crecer cuando ya tuviéramos congestión, pero claro, esto ya sería en extremos, digamos, impensables, ¿no? Pero a la corta decrecen. En cambio, los vehículos privados nunca decrecen, siempre crecen. Incluso se generan paradojas, esta es la de Moldridge, como si nosotros mejoramos el sistema de transporte privado, empeoramos el sistema para todos, incluso los usuarios del vehículo privado.
fin, de aquí hay muchas cosas, incluso algunas demasiado simplonas, como esto, el típico de economía, ¿no? De que si estamos centrales es más caro el uso del suelo, el precio del suelo, y si nos vamos más lejos, bueno, pues esto ya ven que cuando lo aplicamos a clases sociales, pues sí, en el CBD pues, se ponen, pero no en el centro de la ciudad, en el Central Business District, que no sería mejor la ciudad. En Barcelona, por ejemplo, hay una ciudad antigua y no es el CBD. El CBD es otra parte de la ciudad donde se hacen los negocios. Y los ricos, en cambio, los ricos se pueden autoaislar. De hecho, les gusta autoaislarse y se pueden ir más lejos y no les gusta que su barrio sea muy accesible. Desde hace más de un siglo, este economista inglés Arthur Pigou ya definió la tarifación, la tasa de congestión, que nos permite que el sistema opere en el óptimo social, que es cuando la demanda iguala al coste marginal. Este punto es el punto óptimo de operación y esto nos da un flujo de tránsito de carros socialmente óptimo. Pero en cambio, como solo percibimos parte, no percibimos las externalidades, operamos en este punto de aquí. Mayor número de carros en nuestras calles y en las carreteras. Entonces, este economista dice, pues muy fácil, estos que no perciben las externalidades, les vamos a hacer percibir las externalidades. Vamos a cargar una tasa que en su honor se llama tasa o impuesto pigouviano. Observen que para flujos bajos no hay congestión, estamos por la noche, etcétera, es cero. Y a medida que vamos alcanzando congestión, va aumentando. Aquí poquito, aquí mucho y aquí muchísimo. Otro economista, en este caso canadiense, aunque vivía en Nueva York, el Premio Nobel de Economía sobre la tarifación de congestión. Todo esto lo estudiaremos en Economía del Transporte. Resulta que el óptimo es ni lo que hacemos en Europa, que es tenemos tecnología y tenemos dinero, pagar. Pues esto no es lo óptimo. Ni lo que se hace en Latinoamérica, que es con menos tecnología y no pagar, sino limitar restricciones. Pico y placa. Esto se inventó en Sao Paulo, pero se hizo famoso en Colombia, con un alcalde de Bogotá, y luego se ha instalado en muchos países de Latinoamérica. Bueno, pues esto se puede demostrar que el óptimo es un mix, como casi todo en la vida, los extremos no acostumbran ser buenos. Tránsito. Desde hace un poco más de un decenio, desde el 2008, se conoce que hay un diagrama macroscópico del tránsito para toda la ciudad o para un barrio de la ciudad. Y esto observen que nos relaciona el flujo de los vehículos en función de la densidad del vehículo en esa zona o la ciudad o barrio. Y observen que cada ciudad pues tiene su diagrama característico. Nairobi, en Kenia, una ciudad más pequeña y tiene unas curvas más pequeñas. San Francisco más grande y Yokohama mucho más grande. Pero observen que están bastante bien definidas, al menos en los orígenes. Bueno, pues con este diagrama fundamental macroscópico del tráfico, del tránsito, ya podemos definir desde hace tiempo, y de hecho ya he oído y he revisado propuestas de hace años, que esto le llaman gating. Gate es la puerta de entrada y es abrir más o cerrar más la puerta del semáforo, las puertas del barrio. En vez de semáforos que determinen y mantengan una trayectoria con una cierta velocidad y que eviten el stop and go, etcétera, que era la filosofía de hace 20 años o 30 y 40, ahora la filosofía es limitar, contar como la discoteca, ¿no? Cuántas personas han entrado, cuántas han salido y dejamos entrar tantas como hayan salido y definiendo dónde queremos operar, ¿no? En la zona de máximo flujo o donde queramos operar. Pero aún necesitamos investigación básica. Tenemos mucha tecnología, mucha información, big data, pero
y a mí me gusta este es un ejemplo sencillo. Tenemos un cuello de botella muy físico, pasamos de 3 carriles a 2. Pues lo bonito es que los modelos puedan predecir exactamente cómo ocurre esto, cómo aumenta la densidad en este carril de la derecha, pero no solo en el de la derecha, sino por ósmosis casi va pasando a los otros carriles, naturalmente, porque hay algunos carros que pasan al otro carril, que lo ven venir, ven que hay una cola, yo ya me pongo hacia el otro, etc. Y cómo se generan algunos huequecitos, algunos espacios libres, y esto me acuerdo un artículo muy famoso de Ole Thorson hace muchos años, no me digas que no te acuerdas, que era balada de acordeón en autopistas. Balada de acordeón, esto le llaman acordeón. Son cuellos de botella móviles, que aprenderemos a cómo utilizarlos y calcularlos. Ride sharing, todos hemos conocido la revolución que ha representado Uber desde el 2011. Pues yo me acuerdo, en el 2010, en Ecuador, con el presidente Correa, pues ya tenían 10.000 taxis en Quito, 10.000 taxis oficiales, y ahora no me acuerdo, pero yo creo que eran como 30.000 taxis que les llamaban ejecutivos. Y yo no sabía, no lo había oído en mi vida. Y les pregunté, digo, presidente, ¿qué quiere decir ejecutivo? Dice, hombre, pues que todo es mejor. El carro es mejor, van mejor vestidos, todo es mejor. Y entonces me preguntaban qué debía hacer con estos 30.000. Y yo le dije, hombre, presidente, lo normal es que cuando uno no cumple la ley es penalizarlo, pero cuando hay 30.000 que están trabajando, que si no, vete a saber lo que harían, estamos dando un servicio bueno a la ciudad, etcétera, pues esto yo lo veo positivo. Lo único que naturalmente los que hayan pagado por su licencia, pues protestarán, entonces habrá que resarcirlos o negociar algo, ¿no? Logística urbana, la distribución urbana de mercancías, denostada y un poco considerada la cenicienta, ¿no? de la movilidad urbana. Siempre que hablamos de movilidad hablamos de personas. Muchas innovaciones, desde cosas muy simples que teníamos en Barcelona, ya no, pero que a mí me gustaba esto, un doble círculo para regular el tiempo de estacionamiento, máximo media hora, que era... No es que vayan para una carga y descarga a utilizar media hora, ¿no? Utilizan 1 minuto o 5 minutos, pero si están desayunando, pues quieren media horita para... Pero era por eso, no por nada más, porque ellos cobran por entrega y, por tanto, lo que quieres es maximizar el flujo de dinero por unidad de tiempo, ¿no? Entregas por la noche, sin asistentes en la tienda. Nosotros esto lo hemos hecho en grandes supermercados, eso es fácil. Lo bonito es hacerlo como esto en Nueva York, con tecnología y sin que haya nadie en la tienda. Y tiendas medianas y pequeñas también, no solo las grandes superficies. Plataformas logísticas de barrio. Si hay alguien urbanista escuchando, pues ya se tiene que poner a la cabeza desde hace decenios que las ciudades necesitan no solo parques, monumentos, etcétera, también necesitan un equipamiento que se llama plataforma logística de barrio para mejorar la distribución urbana de mercancías y en las calles en superficie. Esto normalmente es caro porque normalmente hay que hacerlo subterráneo. Vehículos eléctricos, y este me gusta porque Barcelona fue pionera en una cosa muy sencilla. Lo he dicho un poco antes, gestionar vía tiempo los carriles de forma multiuso, con muy poca inversión, con unas balizas que cambian el color, o se apagan, o son blancas o rojas. Y en función de la hora del día, se utilizan estos carriles. En este caso es el carril izquierdo de una calle, esta es la calle Balmes, si alguien conoce Barcelona, y por la noche se utilizan de aparcamiento. En la hora punta de la mañana y de la tarde es circulación, y en la hora valle carga y descarga. Transporte público y transporte público a la demanda. Demand Responsive Transit. Transit es transporte público en inglés norteamericano. Bueno, son cosas que hace un siglo, ¿verdad?, que las tenemos, pero las estamos un poco redescubriendo y reinventando. Este es el rediseño de la red de autobuses de Barcelona,
el rediseño inicial, entre una red mixta entre una grilla, una cuadrícula y una red hub and spoke. Y como, por ejemplo, esto es Santiago de Chile, como hay estas colas de aglomeraciones, eso se llama bus bunching, el pareado de los autobuses. En Barcelona lo intentamos limitar con paradas dobles. Habría que poner triples y cuádruples, ¿no? Pero con dobles ya mejora mucho la velocidad comercial. Nos encontramos con esta eclosión que ya existían desde hace un siglo, ¿verdad? Los patinetes eléctricos, pero se utilizaban de forma marginal. Pero ahora es una eclosión. Y no solo un patinete con una rueda pequeña delante y una detrás. Entonces ya les ponen giróscopos, el Segway, y luego esto, el hoverboard, unicycles, un montón de cosas. Luego también esto que era típico pues, de hace 3 o 4 decenios, en plan de acróbatas, en plan un poco así, de gente joven, etcétera, pues oye, lo estamos viendo que lo utilizan como transporte, digamos, así personal, no motorizado en este caso, pero que hace un ruido y molesta y, en fin, esto hay que... Y tampoco sabemos dónde ponerlo, porque claro, esto es no motorizado, pero por las aceras pues tampoco cabe. Y al final lo que necesitamos un poco es unas herramientas que nos permitan saber qué pasará antes de implementar las cosas, ¿no? Este es el típico método científico que no puede estar basado siempre en prueba y error, sino que hay que calcular las cosas, preverlas, estudiarlas, simularlas y para contrastar dices, oye, no, pues esto lo vamos a implantar bien y no tendrá efectos colaterales no previstos, ¿no? Esta es una herramienta diseñada por el profesor Jaume Barceló, aquí presente en esta charla de hoy. Catedrático, nosotros la máxima categoría académica le llamamos catedrático, aunque sé que vosotros en Perú es profesor titular. Catedrático de investigación operativa, él es físico de profesión. Naturalmente esto lo desarrolló con un equipo que también sean profesores de este posgrado, Lidia Montero y Esteba Codina. Aimsun, no sé si os suena a alguien, Aimsun, el microsimulador más vendido del mundo, con más usuarios, fue creado por el equipo de Jaume Barceló en la Universidad Politécnica de Cataluña. Aunque me ha dicho que te tengo que dar figuras nuevas porque estas son antiguas, bueno, pero ya me valen. Observen que en la versión 3D, pues esto casi ya se parece vehículos de verdad. Y últimamente, en el último decenio, pues han interaccionado ya con personas, con unas colaboraciones, partnerships con otra empresa que se dedicaba a simular el movimiento de personas. Naturalmente es un poco más caótico, menos predecible, ¿verdad? Los movimientos de detalle, pero ahora ya pueden simular, pues no sé, la evacuación de un estadio, etcétera. Ya se puede simular las emisiones tanto de contaminación como de ruido, las externalidades por ruido, un montón de cosas. Pero estamos en un momento de mutación también. Resulta que nos hemos dado cuenta un poco de la tiranía del vehículo privado, su velocidad, su ocupación de espacio, sus externalidades, tanto en emisiones como en accidentes, obviamente, ¿no? Y en ruido. Estamos recuperando y poniendo el vehículo en su lugar. No quiere decir que vaya a desaparecer, pero hay que ponerlo en su lugar. Y aquí me gustan estas carteles que dicen: las calles son para las personas, los carros son invitados. Y con personas ponemos una persona caminando, un peatón o una bicicleta. Pero también estamos en tiempos de cambios con esta micromovilidad que hemos dicho, o con estos son repartidores en este caso de McDonald's, ¿no? Pero observen que hay un montón con estas backpacks, ¿no? Con estas mochilas amarillas. Esto es de una empresa de Barcelona, de hecho de Sabadell,
se llama Globo con V, con B baja. Esto también me gusta mucho, aunque seguramente los años, esto es un poco exagerado, ¿no? Este cambio tan radical en solo 2 años, esto lleva un decenio como mínimo, pero la filosofía es esta, ¿no? Estamos en una situación con carros, dura para las personas, un poco inhumana, pero la gente lo considera normal, ¿no? Entonces hay uno que le dice, ¿puedes creer que quieren prohibir a los carros de circular por aquí? Y el otro le dice, esto es ridículo. Pasan unos años y la situación, se ha implementado esta restricción, la gente vuelve a recuperar la calle, niños jugando en la calle, arbolitos, etcétera, donde habían carros, y entonces la misma pregunta, pero ahora con otro matiz. Dice, ¿quieres creer que acostumbraba a haber carros aquí, donde estamos ahora? Y el otro le dice, qué ridículo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que estamos, esta transición, estas décadas de errores enrollando la pavimentación. Esto es cierto, lo hemos visto en Barcelona, yo he visto pues desde hace un decenio, no mucho más, pero hemos visto tirar infraestructuras, viaductos de autopistas urbanas, tirarlos, y he visto calles pavimentadas en parques, pero con pavimento, y tirar tierra encima para recuperar la naturalidad de la calle, de esa calle, ¿no? Bueno, aquí son temas filosóficos, pero hay bastante de cosas de mitos, incluso de posicionamientos casi religiosos, de eso de crees o no crees, ¿no? Crees en mí o no crees, ¿no? En muchas de estas cosas. Pero sí que es cierto que estamos intentando pensar diferente, y aquí observemos aquí Steve Jobs nos decía, piensa diferente, en toda la digitalización, Amazon no tiene tiendas, Uber no tiene autos, esto nos hace un poco cambiar nuestros esquemas. Este es un ejemplo bastante exitoso de las super cuadras, ¿no? Super bloques, super illas en catalán, super illas. En Barcelona han implementado unas cuantas, hay que decirlo, hay en sitios adecuados, ¿no? En sitios que se permitía. Esta, por ejemplo, es la que me gusta más porque es la única 3x3, que es la única que sigue los patrones definidos por el padre de estas supermanzanas. 3x3 en una zona muy poco tráfico de paso, se limita el tráfico de paso completamente, de manera que si yo entro por aquí me van a hacer salir y por las otras calles igual, por tanto no voy a poder cruzar. Eso permite acercarme a los residentes y los servicios, taxis, carga y descarga, etcétera. Los autobuses, naturalmente, sí que pueden pasar. Los hacemos pasar normalmente por el exterior. Y, naturalmente, pues esto gana mucho espacio, un flujo muy pequeño de vehículos, velocidades muy bajas, y gana mucho espacio para los residentes. Al principio siempre hay... Doctor Francesc Robuster, disculpe. Tenemos 3 minutos, doctor, para ir cerrando esta parte de la presentación. Muy bien. Bueno, pues observen las supercuadras Barcelona, la ciudad del cuarto de hora en París, el urbanismo táctico en muchas otras ciudades, la mayoría es Barcelona, pero también hay Río Grande en Medellín, cerca de Medellín, donde tiene el aeropuerto de Medellín. Los parklets, que son aparcamientos convertidos en otros usos más, digamos, más sociales, desde juegos hasta terrazas de bares. Esto es Barcelona. Observen la Meridiana, una autopista urbana dura, cómo se ha ido convirtiendo en algo más amable. Siguen habiendo, claro, porque es una entrada muy importante, muchos carriles para carros, ¿no? Y abajo de todo hay una protesta de una calle importante, Aragón, con muchos carriles de circulación, que los vecinos ya la van cortando de cuando en cuando y van diciendo que no quieren una autopista urbana. Por tanto, estamos pasando de una ciudad dura a una ciudad más humana, pero esto es internacional. Y observen cómo 2 viaductos abajo de todo, a la izquierda, este viaducto lo tiramos, y ahora tenemos esto. Siguen habiendo carros, pero ya no es tan agresivo, ¿no? O en la Plaza de las Glorias, también un viaducto, y ahora va en superficie y en el futuro irá soterrado. Esto es Nueva York, Times Square. Tema de pagar por estacionar en la calle, nosotros lo sabemos perfectamente, pero estas imágenes son de Madrid, abajo,
la gente incluso protestando desnuda, incluso con palabrotas, porque no estaban acostumbrados en Madrid a pagar. En Estados Unidos esto es una religión. Este Donald Shoup es un urbanista de Los Ángeles, UCLA, y le hacen dibujos animados y hay una religión que se llama de Shoupistas, ¿no? ¿Crees o no crees? Ciudades ciclables, pensadas para que se puedan recorrer en bicicleta. Intente en todas las asociaciones y que inciden en el viario público, un pacto, Barcelona ciudad pactista, pacto por la movilidad, el alcalde Joan Clos en su momento, el año 98, y aquí tuve oportunidad de colaborar. Ley de movilidad de toda la región, también colaboré. Planes de movilidad urbana sustentable. Smart Cities, tenemos tecnología, tenemos información, Big Data, pero yo digo que los principios, tanto físicos como económicos y sociales, son subyacentes. La información nos va a ayudar, pero no nos los va a resolver. O de Smart Cities a Not So Smart Cities, ejemplos internacionales de la dureza de lo que es un urbanismo, digamos, no pensado para las personas. O países en vías de desarrollo, donde naturalmente pues, tienen unos condicionantes tanto de coste como de el valor del tiempo es mucho más bajo, la seguridad pues, también se valora menos. Temas, todas las ciudades modernas y están preocupadas por la calidad del aire y por la salud. Esto aquí lo hemos visto claramente con la pandemia. El futuro, ¿cuál será? Pues mire, no será lo que dice el título. Una vez me invitaron a dar una charla. El futuro es por arriba, será por arriba, volando o soterrado. Pues les dije, ni por arriba ni soterrado, en superficie. De hecho, Elon Musk, 3 de los muchos inventos que tiene, le pongo el semáforo, el vehículo eléctrico correcto, el Hyperloop lo tenemos que ver, se están construyendo, pero lo tenemos que ver, que alcance esas velocidades a ese coste y con seguridad, y The Boring Company, aparte de aburrida, boring, pues no, un error. Estamos en una transición desorientadora, pero un poco la movilidad del futuro va a ser movilidad activa. Aquí incluyo no solo bicicletas y caminar, sino también los vehículos de movilidad personal, el transporte público tradicional, eléctrico obviamente, y el carro personal, que será eléctrico, compartido y autónomo. Pero resulta que la gran revolución es el compartir. Esto es de UC Davis. Dice que si seguimos tal como estamos, semáforo rojo. Si ponemos 2 revoluciones, que es electrificación y vehículos autónomos, semáforo ámbar. No es al 100% mejor. Mejoraremos, pero no. Y las 3 revoluciones es compartir. Bueno, compartir lo podemos hacer hoy. ¿Y por qué no se hace? Bueno, por algo será. E-commerce. Disculpe. Dígame, sí. Sí, muchas gracias. Bueno, para seguir la dinámica de la exposición, bueno, agradecerle de antemano la exposición por tan importantes temas. Vamos a proceder también a la intervención de los otros ponentes, tanto del doctor Jaime Barceló y el doctor Ole Thorson. Bueno, que en esta oportunidad vamos a otorgarles 10 minutos a cada uno para que puedan participar y hagan su exposición, por favor. En todo caso, daríamos pase al doctor Jaume, por favor, para que pueda tener el lapso de 10 minutos y tenga la intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo había preparado algo mucho más corto. Voy a compartir la pantalla. A ver, supongo que funciona. ¿La ven correctamente? Sí, bueno, mi idea era muy brevemente presentar lo que va a ser el módulo del que yo me voy a hacer cargo en el curso, que es un módulo dedicado a los modelos de transporte. El profesor Robuster ha hecho referencia a la necesidad de los modelos e incluso al papel que yo he jugado en el desarrollo de modelos. Pero para mí los modelos corresponden a la respuesta a 3 preguntas. ¿Por qué, para qué y cómo? ¿Por qué necesito los modelos? ¿Para qué necesito los modelos? ¿Y cómo voy a utilizar los modelos? El enfoque que se le pretende dar es el enfoque de los sistemas complejos. Yo creo que cada vez es
va penetrando más la idea, se va expandiendo, de que la ciudad es un sistema complejo. Un sistema complejo es algo más que una suma de partes, porque lo que hay que tener en cuenta es cuáles son las interacciones entre esas partes, que hacen que los resultados de las interacciones sean diferentes de lo que sería una mera yuxtaposición o suma de partes. Bien, en este sentido, yo creo que el transporte hay que enfocarlo desde esta perspectiva de sistema complejo, es decir, la ciudad es un sistema complejo. Ese sistema complejo tiene toda una serie de componentes que interaccionan entre sí, desde las de las provisiones de energía, las formas urbanas que condicionan lo que se puede o no se puede hacer en la ciudad, la conectividad de la ciudad, el transporte privado, transporte público, que es el que complementa esa conectividad, y last but not least, como el profesor Robuste ha mencionado, en estos momentos nuestras ciudades están equipadas con gran cantidad de sensores. Esos sensores nos proporcionan datos. Yo creo que hay un error que, al menos en el módulo que yo me haré cargo, intentaré corregir, es la idea de que los datos son información. Entonces, el error es que no, los datos son simplemente colecciones de números. La información es lo que hay detrás, pero esa información la tengo que obtener a partir de un tratamiento adecuado de los datos. Y esa información es la que me va a permitir el que construir modelos de la situación, de la realidad que yo quiero representar, que en este caso sería el sistema de transporte como una de las componentes de la ciudad. Pero un modelo de transporte que, grosso modo, como vamos a ir viendo, como se verá con detalle en los cursos, eso es un modelo que, grosso modo, tiene tres componentes. El modelo de la demanda, la cantidad de gente que quiere viajar y cómo va a viajar en vehículo privado, en transporte público o en los mecanismos de micromovilidad que ahora tenemos a nuestra disposición. Pero ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer sobre una infraestructura de transporte que será la red vial, la red de calles, de carreteras, según el ámbito en el que estemos trabajando, y la red del transporte público. Entonces, eso es lo que nos permitirá la información sobre ellos, integrarla en ese modelo de transporte, pero lo que quiero subrayar es que aquí la perspectiva del modelo es modelo para qué. Entonces, el modelo es para que me ayude a tomar decisiones, lo que ha comentado. Se trata no solamente de ser descriptivos, sino la posibilidad de ser predictivos. Si yo intervengo sobre el sistema, ¿qué es lo que pueda ocurrir con el sistema? Y ese tipo de preguntas es para determinar qué tipo de actuaciones voy a realizar sobre el sistema de transporte, es lo que el modelo va a ser una herramienta de ayuda a esa toma de decisiones. Por lo tanto, esta parte del curso que se centra sobre los modelos, la primera cuestión es qué es un modelo y cómo construimos el modelo. Entonces, lo que me quisiera o lo que quiero subrayar en este curso es que el modelo, nosotros tenemos un conocimiento del sistema y entonces el modelo es simplemente una manera de organizar de una forma racional y formalizada cuál es ese conocimiento del sistema y cómo ese conocimiento del sistema me permite intentar explicarlo. Lo que es importante aquí es subrayar en que normalmente aprendemos a través de la experimentación, pero estamos hablando de un sistema como es el de transporte con el cual no podemos experimentar físicamente. Yo no puedo jugar con el sistema de transporte de una ciudad a ver si lo arreglo o no lo arreglo en base a un puro trial and error. Entonces, precisamente el papel de los modelos es ayudarnos a realizar ese tipo de experimentos. La construcción de los modelos, que es de los datos a la adquisición de conocimiento que he comentado, y a partir de aquí, ¿qué es lo que determinará que un modelo sea válido? Lo que llamamos calibrado y validación del modelo. Entonces, tienes un proceso metodológico que es lo que constituirá prácticamente la esencia de este curso. De manera que entonces sepamos cómo construir esas tres componentes que he mencionado anteriormente y las interacciones entre esas tres componentes. Y para terminar, simplemente lo que podríamos decir, la esencia de los objetivos y contenido y orientación del curso sería plantearnos esto que estoy brevemente sintetizando de qué es un modelo, cuál es la necesidad y el uso de los modelos, qué tipo de modelos hay. Cuando digo representación formal de mi conocimiento, entonces aquí vamos a tener dos tipos de herramientas, como lenguaje formales de las matemáticas o en estos momentos con los computadores el lenguaje de simulación. A partir de ahí, esos modelos, en el caso del
del transporte, qué peculiaridades tienen, lo cual nos va a llevar a intentar responder a una serie de preguntas muy concretas sobre qué es lo que he de modelar, cómo he de modelarlo y para qué lo estoy modelando. No se trata simplemente de construir modelos porque sí, porque sean muy bonitos, sino porque los vamos a tener que utilizar en la realidad. A partir de aquí lo que vamos a tener como respuesta a esas preguntas es que hay diferentes maneras de aproximarse a esa modelación. La imagen que estoy enseñando aquí es la que correspondería como modelo de asignación multimodal de tráfico a lo que llamamos un modelo macroscópico en el cual hago abstracción de las componentes del flujo de tráfico, los vehículos, y me fijo solamente en el flujo común agregado. Pero en las transparencias anteriores, el profesor Robuste ha mostrado el caso de los modelos microscópicos. Un modelo microscópico es intentar describir la dinámica de ese flujo, pero a partir de la dinámica de cada una de las componentes individuales que sería cada uno de los vehículos. Por lo tanto, entre lo macro y lo micro vamos a tener otros grados de granularidad, de representación de la granularidad del sistema de transporte, y la cuestión fundamental es que yo tengo que entender cuáles son los objetivos del problema que yo quiero resolver, las preguntas que quiero responder a través del modelo y a partir de ahí determinar cuál es el modelo adecuado. Los modelos no funcionan sin datos y ya como he comentado hace un momento, tenemos en estos momentos una gran cantidad de acceso a datos. Si se me permite la broma, el peligro es que esos datos se nos indigestes, por lo tanto hay que saber cómo trabajar adecuadamente por esos datos. Y finalmente, un mero apunte, en estos momentos estamos entrando en una nueva dimensión y es lo que llamamos el camino hacia el Data Driven Modeling, es decir, ejercicios de construcción de modelos que vienen inducidos precisamente por esos datos que estamos recogiendo. Muchas gracias y esto es simplemente por los que es muy sucintamente lo que serían los objetivos, el contenido y la orientación de este módulo del curso. Muchas gracias, doctor Barceló. A continuación procedemos con la participación del doctor Ole Torso por un lapso de 8 minutos. Adelante, doctor, por favor. Profesor Ole, hay que activar su micrófono. Esto es lo que me olvido de vez en cuando. Otra vez, buenos días. Digamos, ya lo que hemos visto y normalmente vemos en presentaciones sobre la movilidad son temas, datos, tratados y imágenes sobre cómo se mueven vehículos. Algunas veces el autobús o un metro. Lo que queda poco descrito y hay pocos datos cogidos es sobre la gente que camina, lo cual quiere decir los ciudadanos de la ciudad. Este es un tema que no hemos logrado digamos, organizarlo, la toma de datos, que también utiliza Jaume Barceló, de peatones. Entonces ya como no tenemos los datos, entonces ya es difícil pasar a la cuestión de la modelización o el cálculo. Y la otra cosa quizás había que decir que nos falta el debate previo a todo esto aquí de realmente los objetivos. Estamos entrando de varias formas de los objetivos con la cuestión de calidad del aire, contaminación. Hemos estado discutiendo el último siglo la cuestión de la seguridad vial, pero no hemos logrado realmente enfocar el problema, es decir, cuántos heridos, cuántos muertos, cuántos problemas en sentido de seguridad o de no entendimiento entre diferentes usuarios de las vías queremos tolerar. Ahí estamos al menos en muchos sitios, muchos países, iniciando una idea que viene de Suecia que se llama Visión Cero sobre la seguridad vial. En el año 2050, ningún muerto más en la movilidad. Tal cual, tampoco heridos graves con secuelas, etc.
Y esto hay que tomarlo muy en serio. Lo mismo pasa con la cuestión de la contaminación. Contaminación cero. Y si realmente tenemos que tener, digamos, este resultado, la única manera de lograrlo es de valorar la vida humana mucho más de lo que lo valoramos en este momento. Ha habido, ya he discutido también con el profesor Robusté con este tema del valor de la vida, valor del tiempo. Y de qué es realmente, qué es el más importante. Estamos tirando en este momento más hacia necesitamos un valor de la vida en nuestros modelos más grande y un valor de tiempo menos importante. Y seguramente digamos, ya tardaremos 10, 20 años más en lograr este objetivo que puede ser utilizado. Esa es una cosa. Al otro que vamos a tener que debatir es que si tenemos los datos de la movilidad en las ciudades, entonces ya lo que gana en la movilidad es el número de gente que va caminando, mucho más que conductores, ciclistas, motoristas y otros, digamos, usuarios. Entonces, digamos, ya tenemos que entrar en otro debate, que ya llevo tiempo con esto, es decir, tenemos que hacer la planificación de la movilidad democráticamente. Si hay más peatones que otros, pues ya hay que darles una prioridad. Y esta es una cosa que cuesta mucho de entrar en y ya vamos a tener que solucionar o avanzar en este tema. Este ha quedado, digamos, ya aumentado este debate el último par de años, mucho, con la pandemia del COVID, porque se ha visto en serio, en directo, que realmente la sociedad puede moverse también con otros condicionantes de lo que estábamos acostumbrados. Y hay que avanzar en esto. La otra cuestión aquí en esto, que tiene que ver con la seguridad vial, la contaminación, etcétera, es si cuando va aumentando, y ahora hablo por mí mismo, aumentando el número de personas mayores con una serie de dificultades de ver, de oír, de entender lo que está pasando, podemos tener una sociedad que está basada en la velocidad, porque quedan excluidos. Y esta es otra cuestión, digamos, desde el punto de vista social, que tenemos que entrar en todos nuestros modelos. Un tema interesante que ha habido en la evolución de las carreteras, calles importantes, autopistas urbanas, es que ocupan el suelo. Y entonces obligan, si la mayoría que se mueve, los peatones tienen que cruzar, que tienen que pasar por unos puentes arriba, abajo, y realmente este es desde un punto de vista poco ético. Entonces ya hay movimientos en América Latina de combatir los puentes que llaman antipeatonales. Este es un tema también que hay que decir, autopistas en este sentido fuera, como mínimo poner un semáforo para que puedan pasar los peatones a su nivel. Estas son evidentemente muchas cosas que chocan con esta imagen que hemos tenido hasta ahora. Otra cuestión que está en que desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista de emergencia climática, etcétera, podemos permitirnos de no hacer pagar por utilización de las vías mercancías y también, digamos, ya transporte de personas a largas distancias. Yo creo que tenemos que valorar claramente aquí que el pago por utilizar las vías va en función de la longitud del transporte. Tiene que ser, digamos, ya exponencialmente creciendo. No podemos, digamos, continuar transportando las mercancías y otras cosas 3 veces alrededor de la Tierra porque el transporte es demasiado barato.
Este es, digamos ya, antiético desde el punto de vista tanto de la propia tierra como de nosotros. Este era un discurso más, digamos ya, en esto panfletado, pero podemos ir, digamos ya, a un cosa de objetivos que tenemos que valorar. ¿Cuánto tiempo, si queremos dar una cierta prioridad a los que van a pie o al transporte público también, podemos hacer esperar un peatón en un semáforo rojo porque tiene que pasar coches? Este es un debate que hay que retomar. Está muy claro que en función de la amplitud de calle, etcétera, pero este debate, si el ser humano está dispuesto a esperar porque yo pongo una luz roja ahí delante, si no es, digamos ya, se ve estrictamente necesario. La otra cuestión que tenemos en estos trabajos de pensar en la movilidad urbana futura es hasta dónde tenemos que dar la prioridad al transporte público. No lo hemos logrado, con muchas cosas de tecnología que se ha ido metiendo. Todavía, en la mayor parte de las ciudades, los autobuses a nivel de calle están sujetos a la prioridad que damos a los conductores de coches. Esto hay que cambiarlo claramente, pero ese es un debate político, no es uno que nosotros podemos aquí solucionar, pero tiene que estar de fondo para poder lograr, si queremos mejorar la sostenibilidad de la movilidad, entonces necesitamos también de dar toda la prioridad que es necesario al transporte público. También hablaremos de vehículos de movilidad personal, pero como son tan pocos, entonces digamos quizás no tiene tanta importancia en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ole Torso. Bueno, a continuación pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos en lista 2 preguntas. Iniciamos con la primera. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el futuro inmediato de la movilidad urbana en el sector logístico? Invitamos, por favor, a nuestros ponentes para poder responder a las preguntas. Es que es la parte que no he podido terminar. Está en la presentación. Bueno, yo creo que hay que decir algo sobre esto también, y tú has empezado con hablando, digamos, de la distribución de mercancías y otro, que tiene que ser de otra forma. Y hay que darle más prioridad también. Hay que tener las plataformas de distribución y seguramente hay que entrar en un claro debate sobre la última milla en la distribución de mercancías, que no tiene que ser con camiones o grandes furgonetas, que tiene que ser con otros tipos de vehículos de transporte. Muchas gracias, doctor. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor modelo de movilidad para ciudades satélite o menores a 100.000 habitantes? Bueno, no somos en este sentido aquí urbanistas y lo que sea, pero bueno, vamos a ver. Hay un tema que quizás no he mencionado en mi breve explicación, que tiene que ver con el tiempo. Digamos ya, si tenemos que controlar los efectos negativos, externalidades, como decía el profesor Robuste, del uso del vehículo privado, entonces ya tenemos que cambiar algunas bases, tanto el precio de la vida, pero también el precio del tiempo. Y esto quiere decir que no necesariamente en las ciudades medianas, etcétera, para tráfico tiene que salir o entrar en esta ciudad. Hay que buscar la solución más rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que vías de acceso al centro de la ciudad no necesariamente tiene que tener prioridad. Y hay que obligar a algunos de los viajeros
en este caso los que vienen en vehículo privado, a cambiar de medio de transporte para poder llegar a ciertas partes de estas ciudades. Los que están dentro de ciudades, digamos, medios, pequeños, gran parte de esta movilidad se puede hacer a pie, en bicicleta y en otros medios, digamos, ya de mucho menor impacto y mucho menos necesidad de espacio y también algo más lento. Ahora ya estamos en las ciudades europeas yendo claramente a velocidades urbanas de 30 kilómetros por hora. A mí me gustaría añadir una cosa. Empezaré por una referencia breve a una anécdota. Yo nací en la ciudad de Valencia, en España, a 350 kilómetros al sur de Barcelona, junto al Mediterráneo, una ciudad un poco más pequeña que Barcelona. Y en una reunión que tenía el otro día con una colección, con unos amigos del instituto, de cuando estudiamos el bachillerato, salió una pregunta que venía de este tipo, sobre todo por lo que ha comentado el profesor Robusté de la ciudad de los 15 minutos. Y entonces yo les hice una observación. Como teníamos una tablet allí, entré en Google y les hice simplemente el siguiente ejercicio. Dónde vivíamos cada uno de nosotros en la ciudad de Valencia y dónde estaba el instituto al que íbamos a cursar el bachillerato. Y resulta que nosotros todos los días íbamos caminando al instituto, regresábamos caminando al instituto desde nuestras casas y con el Google lo que hice fue el ejercicio de comprobar cuáles eran los tiempos, las distancias y los tiempos de acceso. Con una particularidad, y es que había en aquel momento un sistema de transporte público basado en tranvías, con lo cual en momentos de urgencia siempre teníamos la alternativa de tomar el tranvía. Tomábamos el tranvía y entonces podíamos ir más rápido. Entonces mi observación iría en este sentido, es que para este tipo de ciudades son las ciudades de los 15 minutos. Ya las teníamos, entonces mi broma a mis amigos es decir, fíjate, la modernidad ahora es la ciudad de los 15 minutos y mira por dónde nosotros cuando teníamos 15 años vivíamos en la ciudad de los 15 minutos y no lo sabíamos. Con ello lo que quiero decir es que para mí el modelo, y aquí vendría esta estructura urbana, lo que he llamado antes la forma urbana, a la hora de pensar los modelos en sentido de modelos matemáticos que representan la ciudad, yo creo que tienen que tener en cuenta este tipo de estructuras y por lo tanto no es necesario. Se puede cubrir hoy en día y estoy completamente de acuerdo con lo que decía el doctor Thorson, de que los vehículos no tienen por qué entrar hasta... Es que el vicio que hemos adquirido es el vicio de que si yo no voy desde la puerta de mi casa a la puerta del trabajo, parece que estoy perdiendo algo. No. Hay que llegar hasta donde hay que llegar y el resto, la estructura puede ser una estructura perfectamente caminable y aquí en el concepto de caminar yo añadiría, también se ha mencionado, lo que son las posibilidades que la micromovilidad ofrece actualmente. Este sería mi sugerencia de lo que creo que podría ser ese modelo de ciudad de esas dimensiones. Muy bien. Muchas gracias, doctor Barceló, por su respuesta. Tenemos una siguiente interrogante. Si bien la supermanzana es una genial idea que se ha podido aplicar en España con éxito, ¿qué referencias hay en contextos latinoamericanos de supermanzanas y cómo se vincula directamente a la aplicación de los PMUS? Bueno, pues si queréis contesto un poquito yo. Mirad, veo que estáis haciendo preguntas muy genéricas y cuanto más generales, más apasionantes son las respuestas y las preguntas, pero es más difícil la concreción. Las supermanzanas nacen en Barcelona, pero no ahora, nacen hace un siglo. Barcelona, por un tema histórico que seguramente la mayoría de las personas desconoce, pero nosotros no, por una guerra de sucesión del 1705 a 1715, donde había como dos posibles sucesores de un rey de la dinastía
Habsburgo de austríaca que no tuvo descendencia, entonces había la línea de la familia austríaca y luego una línea nueva que eran primos, pero de los Borbones, que al final que son los que ganaron. Entonces era Castilla aliada con Francia contra lo que es Cataluña, Aragón, Valencia, Baleares, con Flandes, Portugal, Austria y el Reino Unido. Y el Reino Unido, me preguntan, ¿y por qué? Pues porque el Reino Unido no quería que, como siempre había estado en guerra con Francia o con Castilla, pues dice, hombre, si salían, pues seguramente voy a recibir yo también, ¿no? Bueno, pues esta guerra se perdió. Se perdió el bando, digamos, continuista de los reyes austríacos, de Habsburgo, y vinieron los Borbones. La penalización fue para Barcelona, que era la capital de toda esta federación, fue que Barcelona no podía crecer más allá de las murallas medievales, y estuvo así durante 140 años. Entonces se creó una situación muy atípica a nivel internacional, donde había una ciudad muy densa, donde la gente estaba con falta de higiene, muertes por cualquier situación así de salud, insalubre, etc. Todo un campo vacío, con algunas casas así rurales, y pueblecitos que ahora son barrios de Barcelona. Y entonces un ingeniero civil, Ildefonso Cerdá, tuvo la oportunidad, y dedicó toda su vida a ello, de diseñar una ciudad muy bien planificada, que es el Ensanche. El Ensanche, 1856. Bueno, pues este Ildefonso Cerdá diseñó una ciudad muy bien planificada, un ensanche, una integración, una escala humana, una integración estupenda entre lo rural y lo urbano, antes de que existiera, que se haya inventado el coche, el carro. Naturalmente, como estamos en velocidades bajas, ciudades humanas caminando, bicicletas, las manzanas, lo que es la cuadra que le llamáis vosotros, o las illas en catalán, eran portas de 113 metros y abiertas para poder pasar. En el centro había jardines. Luego esto, la especulación urbanística, pues lo fue reduciendo naturalmente a la mínima expresión, ¿no? Lo que era el tema verde, jardín y parques. Muy bien, tenemos manzanas que son de 113 metros. Viene el carro, viene el coche. Son demasiado pequeñas. Vienen los tranvías, se crean aglomeraciones, los tranvías solo abren por la derecha, las puertas por la derecha, cargan y descargas por la derecha. Tengo que ponerme a la derecha. Luego, a los pocos decenas de metros, ya tengo la próxima intersección. Y ahí se generan colas con coches que quieren girar a la derecha. Por tanto, el tranvía quiere ir a la izquierda. Pero a medida que se va generando congestión, no puedo hacerlo. Bueno, esto genera unos problemas importantes y Le Corbusier, el gran planificador, Le Corbusier, en el plan Macià de 1932, que jamás se implementó porque luego vino la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, ya se le ocurre, dice, mira, como los 100 metros son demasiado pequeños, vamos a hacer 3 por 3 manzanas, de manera que esas calles serán calles de paso y los interiores serán calles de estar, calles de pasar contra calles de estar. Y esa fue la idea inicial. Y luego esto, el precursor es Salvador Rueda, es un biólogo y psicólogo. Estas 3 por 3, que ya lo he explicado un poquito, calles, ¿qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver mucho. Lo que pasa, ¿por qué? Plan de movilidad sustentable. Al final lo que queremos es disfrutar del barrio, que la gente recupere el espacio que ha sido un poco arrebatado por el vehículo privado, que vuelva a salir a las calles. Para eso necesito pocos vehículos y velocidades muy bajas. Y quitar todo el tránsito de paso y quitar los vehículos aparcados en la calle que molestan. Esto, la calle no es ¿verdad que no dejamos muebles? Que a lo mejor pues tampoco los vehículos tienen que estar
en otra parte, en algún aparcamiento, tanto público, privado, como sea, personal o de pago, o en otra parte, pero no en la calle. Pues todo esto tiene que ver, es lo mismo, es recuperar un poco el espacio para la ciudadanía, poner un poco en cintura este monstruito que se nos ha un poco, digamos, desarrollado en el último mitad del siglo pasado, y en lo que llevamos del siglo XXI, que es el vehículo privado, pero sin eliminarlo, porque efectivamente, cuando decimos la ciudad, mejor caminar, bicicleta, etcétera, pero todos nos hacemos mayores. Y la gente mayor, pues no le gusta hacer correspondencias, ni le gusta el metro. El metro es lo más rápido que hay en una gran ciudad, pero no le gusta bajar al metro y estar en un túnel. Prefieren gastar algo más de tiempo e ir en superficie y ir puerta a puerta. Fijaros, se puso un servicio para personas, digamos, de movilidad reducida, de taxis adaptados para llevar sillas de rueda, pero últimamente los que utilizan con sillas de rueda este servicio es mínimo, porque lo utilizan personas mayores con un grado de discapacidad que puede ser auditiva, que puede ser del corazón, pero no es motor. Y ves a personas mayores de una cierta edad, 70, 80, pero que no son, digamos, que siguen moviéndose bien, naturalmente no con la agilidad de los 20 años, pero en cambio prefieren pues estar puerta a puerta, y que para una persona mayor pues tiene que ser en un carro, en un vehículo, digamos, ¿no?, con 4 ruedas, porque el tema de patinetes, segways, todo esto, incluso la bicicleta, pues no todo el mundo lo puede utilizar, ¿no? Next. Muchas gracias, doctor Robusté. Bueno, tenemos una última pregunta. ¿Los sistemas de transporte público, metro ligero, buses, tranvías, son todos necesarios? ¿Son complementarios o son excluyentes? Bueno. Puedo poner algo aquí. Digamos, yo creo que son complementarios. En parte porque, digamos, parte del funcionamiento del transporte público se guía por la efectividad económica de ciertas líneas. Y, digamos, el erario público no puede pagar ciertas cosas, entonces hay que ir buscando diferentes medios de transporte y maneras de explotación que más se adapta al barrio o a este eje de penetración. Por lo tanto, creo que son necesarios todos y, digamos, lo que se ha dicho bastantes veces en las ciudades menos europeas es que es mucho más económico para la compañía solo de un tipo de autobuses, entonces ya todo va, digamos, ya como en tiempos modernos del Chaplin, de que todos se arreglan de la misma manera y más barato, pero saldrá más caro al final. Y solamente un comentario extra aquí al profesor Robusté: te olvidaste en de las supermanzanas de hablar que el plan de mitad de allá del siglo pasado, de las supermanzanas, lo elaboramos un equipo en el ayuntamiento que lo llevaba yo, y se logró tener aprobado en el ayuntamiento, que no tenían suficiente fuerza para ponerlo en marcha. En el año 72 fue presentado. Y también la red de autobuses ortogonales que ahora tenemos en marcha fue presentado y simulado Jaume Barceló con los mismos resultados que luego salían en el año 75. También, digamos, ya con mi participación. Por lo tanto, hay que poner todas las cosas en pie, ¿no? Claro que sí, Oli, discúlpame, pero yo era adolescente y no estaba en ese momento por estos temas. Una matización a los modos de transporte. Todos, he puesto una transparencia y lo he dicho, no hay una graduación continua, pero sí que hay, o sea, esta gradación de
de prestaciones, ¿no? De prestaciones. Por tanto, una ciudad pequeña, hasta 100.000 habitantes, pues va a tener autobuses y máximo un tranvía por una gran avenida, por la avenida más... a medida que un metro necesitas 1 millón de habitantes, ¿no? O sea, sí que hay una... No tiene sentido hacer un metro en una ciudad de 100.000 habitantes, ¿no? No es coste eficiente, es de la misma manera que un gran department store, ¿no? Un gran almacén, pues no sé, nosotros hay uno español que es muy famoso, el Corte Inglés, si a alguno mejor le suena, pues buscan pues esto, 1 millón de personas. ¿Dónde pongo yo? Pues necesito 1 millón de personas. O de esta ciudad, de varias ciudades, necesito una masa crítica para que me salgan los números, porque son cosas muy grandes, ¿no? Lo mismo pasa con los modos de transporte, ¿no? Entonces hay una jerarquía, que yo incluso tengo un esquemita, para la noche y zonas, digamos, que no céntricas, los taxis compartidos, taxis compartidos. Luego ya nos pasamos al microbús de barrio. Luego ya pasamos al autobús convencional. Luego ya el autobús articulado, biarticulado de altas prestaciones. Puede ser un BRT, como se conoce a nivel internacional, pero en las ciudades europeas ni queremos ni caben los BRTs, ¿no? Porque estos son urbanismos distintos, son urbanismos americanos, que son de ciudades recientes de hace solo un siglo, donde ha sido... pero nosotros tenemos ciudades de hace muchos siglos y con unos condicionantes físicos distintos, ¿no? Y luego ya vamos dando saltos de BRT a LRT, que son los tranvías, que tienen algo más de capacidad y naturalmente regularidad, etc. Y por último ya el metro. Pero el metro ya son ciudades de más de 1 millón de habitantes. Muchas gracias por sus respuestas. Estimados participantes, muchas gracias por sus interesantes preguntas. Estos y más temas serán vistos en nuestro diplomado. A continuación, le doy pase nuevamente al doctor Francesc Robusté, que es nuestro director del diplomado, quien nos hablará acerca del diplomado de movilidad urbana. Confírmenos, por favor, doctor, si usted hará la presentación para poder compartirla, si no es sí, el caso. Confirmo. Ok, gracias. Muy bien. Pues diplomatura o posgrado es una primera fase de lo que será en el futuro una maestría, que constará de 2 posgrados. La primera fase es esta diplomatura o diplomado o posgrado en movilidad urbana y aquí he puesto un templo clásico, ¿no? Sólido, que hace siglos que está en pie y esto es lo que necesitamos, esta solidez, ¿verdad? Los principios científicos, investigación operativa, matemáticas, y naturalmente luego cosas más aplicadas de los modos de transporte, la economía, etcétera, comportamiento de las personas, de la demanda, etcétera. Y en un futuro, sería el año siguiente, diseñaríamos otro diplomado o posgrado en gestión inteligente de la movilidad, ya muy basado en tecnología, pero ya digo que tenemos que hacer compatibles los 2 mundos, porque uno solo no tiene cimientos, ¿verdad? Ahora todo el mundo, y hablan de una manera que las personas que nos llevamos dedicando a esto durante decenios, pues es que nos hace primero sonreír y luego nos da un poco de grima, ¿verdad? El algoritmo dice que usted le conocemos más nosotros que usted mismo, ¿no? Cosas así que dices, pero vosotros, ¿qué os pasa? ¿De dónde habéis salido? ¿De qué planeta habéis salido? ¿Habéis bajado? Hay mucha gente que se dedica a estas cosas, pero no tiene los cimientos adecuados. Y nosotros queremos impartir esos cimientos. Muy bien, esta es un poco la estructura ya con las asignaturas. Es una estructura bastante simétrica, donde
Hay una asignatura que será común a los dos porque se pueden hacer de forma independiente. Entonces hay una asignatura que es la planificación y gestión del transporte, que la coordinaré yo, donde allí veremos los principios científicos de redes, localización, economía, microeconomía del transporte, appraisals, selección de alternativas, etc. Y muchas veces con enfoques ingenieriles, que son complementarios de otros enfoques, más de investigación operativa, más matemáticos, de optimización, que son los que nos brindará el profesor Jaume Barceló en su asignatura Modelización y Simulación de Sistemas de Transporte. Y por último, el profesor Ole Thorson, que seguramente la persona que ha hecho más aplicaciones, yo creo que de las que conozco yo, y conozco unas cuantas, de movilidad, de mejora de la movilidad de cualquier tipo y en cualquier tipo de ciudad. Lleva muchos años trabajando de consultor, tiene una consultora Intra que a nivel internacional, pero especialmente en España y especialmente en Cataluña, pues han hecho de todo. De hecho, el nombre Ole, pasa que el nombre empezó pues como las cosas más, ¿no?, más primarias, ¿no?, de ingeniería de tráfico, ¿no? De tráfico. Tráfico era lo que preocupaba hace 50 años los ayuntamientos, ¿no?, el tráfico. Pero han mantenido el logo y ahora hacen más otras cosas, ¿no?, que es la movilidad en general, ingeniería de la movilidad. Peatones, seguridad vial, emisiones, ruidos, etcétera, ¿no? El tráfico ya no es digamos, el tema principal. Naturalmente, tampoco cometamos el error de ir de un extremo al otro, ¿no? Y ir contra el tráfico, ¿no? Ha tenido su papel, son etapas de desarrollo, en este caso de la humanidad, de nuestras ciudades, como etapas que podemos tener vitales, ¿no? Y estas tres asignaturas serían el primer trimestre del posgrado en movilidad. Y el segundo trimestre serían 5 asignaturas, una durante todo el trimestre, casos. ¿Por qué casos? Porque tanto en planificación y gestión del transporte vamos a ver metodologías. En movilidad urbana más los modos más tradicionales con sus aplicaciones, pero no hay tiempo suficiente para ver un poco el método del caso, ¿no?, para aprender de aciertos o errores que se han cometido, y nos ha parecido interesante que haya una asignatura y además con cierta temporalidad, que no sea una cosa muy intensa y muy breve de un mes y medio, ¿no?, que tenga un trimestre para poderla asimilar con madurez, ¿no? Y luego 4 asignaturas más cortas, muy concentradas: urbanismo y movilidad urbana. Es difícil o prácticamente no deberíamos hablar de movilidad urbana sin hablar de urbanismo, el sustrato físico subyacente y el diseño de la ciudad, el proyecto urbano. Y esto lo impartirán otros profesores. Por ejemplo, en el caso de esta asignatura, urbanismo y movilidad urbana, el profesor Emilio Merino, que fue alumno de doctorado mío, es peruano de origen, aunque trabaja y ya habla con acento brasileño. Emilio, estamos muy en contacto en las redes sociales, y se fue a trabajar y hacer investigación y consultoría en Brasil, en Río Grande do Sul. Se casó con una mujer brasileña, en fin, pero él es peruano de origen. Y economía urbana de la mano también de un exalumno mío, un gran profesor de Medellín, el profesor Iván Sarmiento. Temas de economía urbana, obviamente, centrados en la movilidad, con 2 tercios, pero hay 1 tercio de otras cosas que también son tratables de forma económica. Y 2 asignaturas más, una de logística y centros logísticos, a nivel regional, nacional, pero también a nivel ya de barrio, y
sistemas ferroviarios, que ya sé que en Latinoamérica no tenéis muchos, pero como transporte de alta capacidad, de una energía, digamos, sustentable, ¿no? Energía eléctrica. Y no solo el ferrocarril, digamos, de largo recorrido, sino estamos hablando a nivel urbano, movilidad urbana. En algún momento es posible que los sistemas ferroviarios tipo tranvías pues tengan su cabida, y metro, obviamente, y otros sistemas mixtos tengan su cabida también en las ciudades latinoamericanas. En franja vertical, un seminario de tesis final de diploma para cada diploma. Esto no es una asignatura arreglada, es trabajo personal de los estudiantes con un tutor naturalmente del elenco del profesorado de la plana docente de la futura maestría. Es trabajo personal, habrá varias clases digamos, de cómo hacer investigación, cómo hacer presentaciones en público, cómo escribir artículos científicos, etcétera, pero luego ya el resto es trabajo personal con un tutor. Quien haga el otro diplomado, que tendrá otras asignaturas que ahora no me voy a entretener, pero ya se ve por los títulos, ¿no? Pues que ya son cosas más de Smart Mobility, la nueva movilidad, Smart Cities, urbanismo táctico y ecología urbana, e-commerce y distribución urbana de mercancías, concesiones, datos, inteligencia artificial y movilidad, negocios y emprendimiento, y son cosas más modernitas, pero yo creo que es un error dedicarse solo a esto sin los cimientos. Pues quien haga esto tendrá la asignatura de planificación y gestión del transporte convalidada, obviamente, y el seminario de la tesis tendrá que hacer uno solo. Quien haga la maestría total con los 2 posgrados, basta con hacer una tesis final de maestría. Y han hablado los coordinadores de estas asignaturas, pero quizá no los hemos presentado suficientemente. Jaume Barceló es profesor emérito, es catedrático de investigación operativa y ya digo que ha sido el creador de este software de microsimulación que es un referente mundial, AIMSUN. Y es un gran experto en modelización de la movilidad en general. Y Ole Thorsson, pues, es una autoridad no solo en temas de ingeniería, yo también le admiro mucho. Él es danés de origen, vino a Barcelona por un intercambio y ya se quedó, ¿verdad? Pero hace muchos años. Y fue profesor también de la Escuela de Ingeniería Civil en Barcelona. Y yo lo admiro mucho porque los ingenieros no somos muy proclives a estas, incluso a veces los tildamos como, bueno, son daños colaterales. No sé, mira, tú, la seguridad vial, los accidentes, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Esta es una actitud un poco errónea, ¿verdad? De otras épocas. Y Ole siempre ha defendido un poco a estos indefensos, ¿verdad? Tanto en el tema de víctimas como, digamos, los más indefensos, ¿no? El peatón, pues el peatón. La movilidad, digamos, menos motorizada, siendo un experto también del otro. Claro, es que no es lo mismo ser un activista sin ser experto que siendo un experto haber madurado y haber dicho es que esto no puede ser así. Pero es que también soy experto en lo otro, también soy experto en tránsito y en semáforos. Pero la filosofía es que un peatón tiene que poder cruzar cualquier calle, incluso una avenida, con una fase de semáforo en verde, no con 2 o 3, como pasaba en Barcelona hasta hace poco, un decenio, que llamaron a Ole Thorsson, dice, oye, tú arréglanoslo, las 10 grandes avenidas que tenemos, que tampoco, porque gracias a este Ildefonso Cerdá, que diseñó una ciudad muy isótropa, muy humana, calles de 20 metros, muy homogéneo todo,
pero sí que hay algunas calles especiales y algunas avenidas, diagonal, etcétera, que había que pasar con varias fases semafóricas. O sea, el peatón no la podía cruzar entera porque gastaba mucho tiempo y paraba demasiado a los carros, a los coches, ¿no? Bueno, pues esto, las tendencias son que no, como que a lo mejor en la Meridiana, yo recuerdo hace algún decenio, había el típico paso de peatón elevado, otro símbolo. A más pasos de estos, menos desarrollada es la ciudad. A más cables visibles de telecomunicaciones y de teléfono, menos desarrollada es la ciudad, etcétera, ¿no? A más pasos elevados, en general, para peatones o para lo que sea, incluso aparcamientos, menos sensible y menos humana, menos sensible a los ciudadanos. Más, esto es un desprecio a la estética y a los ciudadanos y a la calidad de vida. Teníamos también en Barcelona, en la Meridiana, lo recuerdo perfectamente, se han quitado. Dice, ¿por qué esto? No, es que así los coches no se paran. Pues que se paren. No los paramos nosotros, los peatones. Incluso hay zonas, que yo hace tiempo con Ole lo comentamos, hay zonas de Barcelona, en la Barcelona del centro, donde hay muchísimo más flujo de peatones que de vehículos y ya no de personas que están dentro de los vehículos. Y entonces las fases semafóricas tienen que ser al revés, donde el vehículo privado está, digamos, de visita y a lo mejor tendrá que esperar bastante tiempo, o a lo mejor podremos hacer un pedestrian scramble, donde se abre una fase de todo rojo para los vehículos y todo verde para cualquier dirección para los peatones. Por ejemplo, Ole, ya sabes que yo siempre esto lo defiendo en la zona esta de Plaza Cataluña, con Fontanella y con Pelayo, ¿no? Esas dos intersecciones tiene que ser un pedestrian scramble, porque es que vienen gente, pero no 5 o 10, estamos hablando decenas, por no decir centenares. A cada ciclo semafórico hay centenares de personas que están cruzando. Bueno, pues este es un poco el contenido y ya digo, la idea sería empezar, si tenemos suficientes estudiantes interesados, en septiembre, ahora, y el primer trimestre sería de septiembre a diciembre, estas 3 asignaturas. Las asignaturas que se dan desde Barcelona, por la diferencia horaria, vais a tener que madrugar un poco, porque serían de 6 de la madrugada, de 6 a 9, para que podáis compatibilizarlo con el trabajo. Son no presenciales, por tanto online, se puede ir al trabajo pronto y desde allí atender a las clases, que serían estas 3 asignaturas: planificación y gestión del transporte, modelización, la llevaría yo, modelización y simulación de sistemas de transporte, la llevaría Jaume Barceló, con otros profesores colaboradores, y movilidad urbana, que la llevaría el profesor Ole Torson con otros colaboradores. Esto sería de septiembre a diciembre. Luego, ya después de Navidades, de febrero a mayo, serían las otras asignaturas. Una larga y 4 más cortas y más intensas. Y esto lo llevaría, y naturalmente luego el seminario, empezaríamos ya con algunas clases esas de cómo hacer investigación y cómo hablar en público y cómo hacer artículos científicos. Lo haríamos a finales de septiembre y se asignaría tutores y temas, una oferta de temas, y los estudiantes elaborarían esta tesis durante todo el curso académico. ¿Y cuál es la plana docente? Bueno, pues obviamente no pretendo ir uno por uno, porque son muchos profesores. Hay algunos académicos. Yo creo que el mix es un mix correcto. Es profesores académicos, profesores profesionales, que son grandes profesionales y permitidme un poco de una cierta experiencia también. Yo no estoy en contra de la juventud. Juventud, divino tesoro, ¿verdad? Tendremos más juventud en el segundo posgrado, más tecnológico, más relacionado con las nuevas tecnologías de hace pocos decenios, ¿no? Hay grandes profesionales con gran experiencia. También hay responsables de empresas importantes,
o de las organizaciones importantes. Hay el presidente hasta hace poco, de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, hay el director general, hay directores de operaciones. Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña es un operador emblemático de ferroviario, pero emblemático a nivel europeo. Lo que pasa es que es muy pequeño comparado con otros operadores, SNCF o Renfe, ¿no? Pero lo que hacen, lo hacen muy bien. Hay el presidente de la UITP, Unión Internacional de Transporte Público, Pere Calvet. El presidente de esta empresa pública sobre centrales de mercancías, Cimalsa, también. Aparte hay técnicos, obviamente, como Jordi Fornós, pero también dará una charla el presidente de Cimalsa. Y también hay directores técnicos del área de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, del ATM. Y luego, finalmente, tenemos otro grupo, que son básicamente exalumnos míos de doctorado, que están en varios países, en Colombia, en peruano, Brasil, etcétera, Chile, Marcos Medina, en Colombia, Carlos González, Miles Salas, Iván Sarmiento, Emilio Merino, ya os lo he dicho, de origen peruano, aunque él trabaja en Brasil. Y las clases que den estos profesores, que son del franja horaria local, pues serían por la tarde. Por tanto, los que damos clase desde Barcelona tendrá que ser por la mañana, a primera hora. ¿Por qué? Porque por la tarde vuestra es de madrugada nuestra y es difícil pedir a profesores que demos clases a las 3 de la madrugada, ¿no? Yo lo he hecho alguna vez, pero bueno, pero esto es difícil cada semana y pedirlo a muchos profesores, ¿no? Y en cambio, los profesores que son de la franja horaria local de Perú, cercano, pues darán la clase por la tarde, por las tardes, de 7 a 10 de la noche, vuestras. Y ya está. Esto es un poco la estructura, que la dejo en la pantalla por si queréis comentar alguna pregunta. Yo me centraría en el posgrado o diplomado de movilidad urbana, el que queremos empezar en septiembre, a mediados de septiembre, sería el primer lunes de mediados de septiembre, que creo que es el 13. La idea sería empezar el 13 para poderlo encaber todo antes de Navidad, ¿no? Para terminar ese trimestre, pues la semana del 20, naturalmente antes del 24-25, que nos vamos todos de Navidad, ¿no? Terminemos la semana del 20, 21, 22 de diciembre. Y este sería el primer trimestre, y el segundo trimestre sería pues en febrero, ¿no? Una vez pasado. Cuando nos digáis, cuando nosotros hemos hecho un calendario que mira todas las fiestas, obviamente primero peruanas, luego españolas y locales de Barcelona, que también tenemos, ¿no? Pero también he mirado otras fiestas pues, de Colombia, de Brasil, etcétera, ¿sabes? Porque que sea un win-win, ¿no? Que tanto los profesores como los estudiantes, pues tengamos un calendario, que nos sintamos todos, que no tengamos que hacer ningún sacrificio especial de dar clases en un día que es fiesta local, ¿no? En algún sitio, ¿no? Pues yo lo dejaría aquí. Si hay preguntas, las contestamos. Shellman. Profesor Robuste, muchas gracias por su intervención. Para finalizar ya el webinar, brindarles la información del diplomado, donde puedan ingresar al enlace que estamos compartiendo en el chat. Recordarles que la encuesta estará disponible solo el día de hoy. La constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace en el chat y de esta manera damos por concluido nuestro webinar, El futuro de la movilidad urbana. Agradecemos la participación de nuestro ponente Frances Robuste y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias. Buenos días.